Volví del trabajo un día y vi a mi madre y a mi hermana en mi apartamento. ¿Listas para mudarse? Qué amable de tu parte renovar este lugar para tu hermana, dijo mi madre. En tus sueños, respondí. Cuando pasas toda tu vida siendo el fácil, la gente empieza a asumir que siempre cederás. Que sonreirás a través del dolor, asentirás mientras te clavan el cuchillo y, de alguna manera, seguirás apareciendo en las cenas familiares con un regalo y un gracias. Ese fui yo durante la mayor parte de mi vida. El confiable, el pacificador, el que siempre resolvía las cosas en silencio, en segundo plano, mientras las voces más fuertes acaparaban el protagonismo. Pero hay un límite de veces que alguien puede poner a prueba tu paciencia antes de que algo dentro de ti simplemente se rompa. Tengo 26 años y, hasta hace 6 meses, pensaba que tenía una relación decente con mi madre. No era genial, no finjamos que alguna vez nos abrazábamos mientras tomábamos un café, pero era funcional, civilizada. Hablábamos todas las semanas, generalmente sobre cómo le iba a mi hermana o qué hacían los hijos de mi primo. La típica charla trivial, de esas que escuchas a medias mientras lavas los platos. Nunca me di cuenta de lo unilaterales que eran esas llamadas hasta que todo explotó. Mi hermana Lie tiene 29 años y mientras crecíamos, ella era la tormenta y yo el refugio. Todas las familias tienen esa dinámica. Un hijo que consume la benevolencia como si fueran cerillas y otro que aprende en silencio a mantenerse alejado del humo. Lie siempre estaba desafiando los límites. Chocó un coche a los 17 y le compraron uno nuevo en una semana. Abandonó la universidad 2 veces, salió con tipos que mostraban todas las señales de alarma del manual, y de alguna manera, ella siempre era la víctima. Mi madre, por razones que nunca he entendido del todo, la trataba como un adorno de cristal, frágil y precioso, sin importar lo afilados que fueran sus bordes. Yo, en cambio, era el fuerte, el autosuficiente, el que no necesitaba ese tipo de ayuda. Al menos así es como ella lo expresaba. Me mudé en cuanto cumplí 18, ahorré cada centavo de mi trabajo a tiempo parcial, me salté las vacaciones de primavera, me perdí fiestas, trabajé los fines de semana porque sabía que si alguna vez quería un lugar propio, nadie me lo iba a regalar. Y después de 8 años de matarme con trabajos extra y vivir por debajo de mis posibilidades, finalmente lo logré. Compré un apartamento pequeño, un poco deteriorado, en una zona no muy elegante pero tranquila de la ciudad. No era mucho, pero era mío. Las paredes eran de un amarillo apagado. El suelo crujía cerca del baño y los armarios de la cocina tenían tiradores que se caían si tirabas demasiado fuerte. Pero el lugar tenía potencial. Más que eso, tenía un significado. Pasé cada fin de semana durante los siguientes 3 meses arreglándolo. Pinté las paredes de un suave azul grisáceo del que me había enamorado en un blog de diseño de interiores. Reemplacé yo mismo los azulejos rotos de la cocina después de ver demasiados tutoriales de YouTube. Incluso instalé un sistema de estantes flotantes en la sala de estar para exhibir algunos libros y plantas. No tenía mucho, pero cada cosa en ese espacio tenía una historia detrás. El sofá. Lo conseguí en Craigslist por una ganga, lo retapicé con mi amiga Emma durante 3 fines de semana alimentados por pizza. El mueble de la televisión, mi antiguo escritorio reutilizado y pintado de negro mate. Era mi primer hogar de verdad, y puse todo mi ser en cada centímetro cuadrado. Mi madre vino una vez durante las reformas. Se quedó en medio de la sala de estar mientras yo le explicaba cómo había reparado el pladur yo mismo y asintió lentamente, distraída. Sus ojos se desviaron de los zócalos sin terminar al ventilador de techo que aún no había instalado. Luego dijo, Lie está pasando por una mala racha, ya sabes. Puede que necesite un lugar donde quedarse pronto. Parpadeé, sosteniendo un destornillador en una mano y una brocha goteando pintura en la otra. Estoy seguro de que encontrará algo, dije, sin darle mucha importancia. Lie siempre necesitaba algo, y de alguna manera, siempre aparecía alguien para salvarla. Pero había algo en la forma en que mi madre me miró entonces, como si yo solo estuviera aferrándome a algo que ella aún no había decidido si yo merecía. Lo ignoré. Solo otro comentario casual sobre Lie en un mar de comentarios sobre Lie. A esas alturas, me había entrenado para no reaccionar. Era más fácil así. No quería empezar una pelea, especialmente cuando por fin estaba construyendo algo propio. Unas semanas después, finalmente me mudé.
Dormí en ese sofá de Craigslist la primera noche porque mi cama aún no había llegado, y ni siquiera me importó. Solo recuerdo estar tumbado allí, mirando el techo recién pintado y sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Como si finalmente hubiera salido de la sombra de otra persona para entrar en mi propia vida. Por primera vez, no le debía nada a nadie. Sin compañeros de piso, sin caseros, sin ruido, solo yo y mi pequeño apartamento. Ni siquiera se lo conté a la mayor parte de mi familia extendida. No intentaba presumir. Solo quería disfrutarlo en silencio. Mi madre lo sabía, por supuesto. Incluso vino una o dos veces después de que me mudé, siempre con un ligero toque de sorpresa en su voz. Es muy acogedor, decía, pasando los dedos por la encimera de madera. Pasé 2 fines de semana tiñéndola. Luego, inmediatamente, cambiaba de tema a algún drama sobre la última ruptura de Lie o problemas con su coche. Yo asentía, ofrecía un apoyo genérico e intentaba cambiar de tema. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando empezó a preguntar por mi horario de trabajo. ¿Trabajas hasta tarde los jueves?, preguntaba durante una de nuestras llamadas de fin de semana. «Oh, ¿sigues yendo a ese gimnasio al otro lado de la ciudad? ¿A qué hora sueles irte?». Era raro, pero de nuevo, lo ignoré. Quizás solo intentaba conversar. Luego, un viernes por la noche, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y descubrí que mi llave no funcionaba. Al principio, pensé que había cogido la equivocada. La moví, la giré, incluso revisé mi cartera para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Pero no, era la misma llave que había usado todos los días durante los últimos 2 meses. Llamé a la puerta, confundido, esperé, y volví a llamar, esta vez más fuerte. Estaba empezando a entrar en pánico cuando oí movimiento dentro. Pasos, luego voces, y entonces la puerta se abrió. Allí, de pie en mi apartamento, estaba Lie, con el pelo en un moño desordenado, vistiendo una sudadera con capucha ancha que reconocí como mía del instituto. Sostenía una copa de vino como si acabara de instalarse para una velada relajante. Me miró como si yo fuera el intruso. «Trevor», dijo, parpadeando como si yo hubiera aparecido sin ser invitado. «¿Qué haces aquí?». Me quedé mirándola. No podía articular palabra. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba sucediendo. «Este es mi lugar», dije finalmente. «¿Qué haces tú aquí?». Tuvo la audacia de parecer molesta. «Mamá dijo que apenas estabas en casa y yo necesitaba un nuevo comienzo. Mi contrato de alquiler terminaba y no podía seguir quedándome con Dan después de la ruptura. Así que di un paso atrás, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos». «¿Te dio una llave?». Lie no respondió, pero pude verlo todo en su cara. «Cambiaste la cerradura», dije lentamente, más para mí que para ella. «Ustedes cambiaron la cerradura de mi apartamento». Lie se cruzó de brazos. «Mamá dijo que tenía más sentido que me quedara aquí. Apenas estás en casa de todos modos y yo lo necesito». Me di la vuelta y caminé directamente a mi coche, con las manos temblando. No sabía lo que estaba haciendo ni a dónde iba. Solo sabía que si me quedaba un segundo más, iba a decir algo de lo que no podría retractarme. Y la peor parte, mientras salía del aparcamiento, la vi por la ventana sentada de nuevo en mi sofá. El que yo retapicé, el que pasamos 3 fines de semana arreglando. Fue entonces cuando supe que esto no era un malentendido. No era una situación temporal. Lo habían planeado. Y fue entonces cuando todo cambió. Cuando digo que me senté en mi coche durante más de 1 hora esa noche, lo digo literalmente. Motor apagado, faros atenuándose, el teléfono vibrando con 2 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de Lie que decía: «No quería molestarte. Vuelve cuando te calmes». Lo leí 3 veces. Calmarme. Ella estaba viviendo en mi apartamento, usando mis cosas, bebiendo vino de una copa que compré en una tienda de segunda mano por 50 céntimos y de la que estaba orgulloso. Y ahora me decía que me calmara. No respondí. Solo miré a través del parabrisas la oscura calle suburbana, tratando de procesar cómo había sucedido esto. Cómo me había convertido en el que llamaba a una puerta cerrada mientras mi hermana se instalaba en un hogar que construí con rodillas raspadas y bebidas energéticas al máximo.
La traición no fue ruidosa. No fue explosiva. Fue sutil, fría, calculada. Terminé quedándome en casa de un amigo esa noche. Un viejo compañero de la universidad, Marco, que no hizo muchas preguntas, solo me dio una manta y dijo, ¿estás bien? Y yo dije, sí, aunque claramente no lo estaba. No dormí mucho. A la mañana siguiente, conduje directamente a mi complejo de apartamentos y aparqué al otro lado de la calle. No estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero no iba a desaparecer sin más. Necesitaba respuestas. Cierre, justicia, si es que eso todavía existía en esta situación. Pero cuando salí del coche e intenté mi llave de nuevo, nada había cambiado. Lie seguía allí. Llamé a la puerta más fuerte esta vez, más fuerte. Después de un minuto, la puerta se abrió, y esta vez, mi madre estaba de pie junto a ella. No sé si me estaban esperando o qué, pero todo parecía una puesta en escena. Mi madre tenía los brazos cruzados. No parecía sorprendida de verme. Tenemos que hablar, dijo. Sí, no me digas. Entré, mis ojos recorriendo la sala de estar. Los zapatos de Lie en mi alfombra, su bolsa de lona derramando ropa por el suelo, mi estantería reorganizada. Una foto enmarcada de ella y su exnovio estaba ahora en mi mesita auxiliar, como si esto fuera un Airbnb que ella estaba haciendo suyo. Me quedé allí, con la mandíbula apretada, y mi madre comenzó lo que solo puedo describir como un sermón. Trevor, cariño, sé que estás molesto, pero tienes que ver el panorama general. Lie ha pasado por mucho. La ruptura, el embargo del coche, su trabajo que no funcionó. Y ese es mi problema ahora. Dije, con la voz más cortante de lo que pretendía. Le diste una llave de mi casa sin preguntar. Cambiaste mis cerraduras. Mamá hizo un gesto despectivo con la mano, como si estuviera siendo dramático. No las cambiamos. Solo hicimos que viniera un cerrajero. Eso es literalmente cambiarlas. Espeté. Lie puso los ojos en blanco. Por Dios, Trevor, no es como si estuviera destrozando el lugar. Apenas vives aquí. Siempre estás trabajando o en casa de Marco. Eso dolió de otra manera. Se lo había contado en confianza una vez cuando me preguntó por qué no me había comprado una consola de videojuegos. Demasiado ocupado para usarla. No me di cuenta de que estaba guardando esa frase para usarla más tarde como munición. Mi madre dijo, tienes un buen trabajo. Eres estable. Lie no lo es. Ella necesita esto más que tú. Y ahí estaba, la frase que rompió algo dentro de mí. No fue la llave, ni el sofá, ni siquiera las cerraduras. Fue esa frase, ella necesita esto más que tú. No porque se lo hubiera ganado, no porque lo mereciera, sino porque estaba luchando. Y en el mundo de mi madre, la lucha era una moneda de cambio. Significaba que todos los demás tenían que doblegarse ante ella. Me volví hacia Lie. ¿Cuánto tiempo pensabas quedarte aquí? Se encogió de hombros. Hasta que encuentre algo mejor. Quizás unos meses. No es como si tuvieras prisa. Puedes venir cuando quieras. ¿Cuando quiera? Como un visitante en mi propia casa. Fue entonces cuando me fui. No dije una palabra, solo me marché. Pude oír a mi madre decir algo detrás de mí, pero el sonido era ahogado, ahogado por el rugido en mis oídos. Ese fin de semana, no volví. Me quedé con Marco e intenté concentrarme en el trabajo, pero estaba en una espiral descendente. Mi lugar seguro había sido robado, no solo física, sino emocionalmente. Cada vez que pensaba en el dinero que había invertido en ese lugar, las horas que pasé eligiendo colores de pintura, los nudillos rotos por montar muebles a mano, se me revolvía el estómago. Y mi madre, ni siquiera llamó para ver cómo estaba, ni una sola vez. El martes, finalmente me rompí y traté de llamarla. Directo al buzón de voz. Luego intenté con Lie. Hola, respondió como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Quiero que te vayas de mi apartamento, dije. Silencio. Luego, una risa. En serio, no estoy bromeando. Ella se burló. Mamá dijo que podía quedarme.
Apreté el teléfono con más fuerza. Mamá no es la dueña de ese apartamento. Yo lo soy. Es legalmente mío. Otra pausa. Luego dijo algo que todavía me hiela la sangre. Bueno, ella tiene la llave de repuesto, así que técnicamente puede dejar entrar a quien quiera. Ese fue el momento en que supe que esto no era solo desconsiderado. Esto era malicioso. No planeaban irse pronto. Habían decidido juntas que mi independencia era negociable. Esa semana, comencé a reunir la documentación, escritura de propiedad, acuerdos de la comunidad de propietarios, detalles del contrato. Concerté una cita con un amigo abogado que apenas conocía solo para averiguar qué podía hacer. Fue directo. Tú eres el propietario legal. Si se niega a irse, puedes presentar una demanda de desalojo. La palabra desalojar se sentía tan surrealista, como si yo fuera un casero de dibujos animados con bigote agitando un bastón a un inquilino. Pero esto no era un inquilino. Esta era mi hermana. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo profundo que era su sentimiento de derecho. Porque no se detuvo en el apartamento. Unos días después, pasé a recoger algunas de mis cosas, una caja de herramientas que había dejado en el armario del pasillo. Llamé primero por un resto de cortesía. Lie abrió la puerta, apenas levantando la vista de su teléfono. ¿Y ahora qué?, murmuró. Entré y vi el daño. Mis suculentas, muertas. El estante que instalé, medio derrumbado, sobrecargado de trastos. Las paredes rozadas, el lugar oliendo a una extraña combinación de spray corporal de vainilla y comida para llevar. Mi hogar parecía una habitación de residencia universitaria después de la semana de exámenes finales. Ni siquiera pregunté. Simplemente pasé a su lado y abrí el armario. «Oye», espetó ella. «No puedes entrar así como si nada». Me di la vuelta, atónito. ¿Entrar así? Este es mi apartamento. Sus ojos se entrecerraron. No cuando yo estoy viviendo en él. Esa fue la gota que colmó el vaso. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de notas de voz y pulsé grabar. Soy Trevor Barnes. Soy el propietario legal de este apartamento. Mi hermana Lie se ha negado a irse y ha cambiado las cerraduras sin mi consentimiento. «¿Me estás grabando?», chilló. «Sí», dije. «Tendrás noticias de un abogado». Me fui sin decir una palabra más. 2 días después, le envié un correo electrónico a mi madre. No una llamada, no un mensaje de texto, un correo electrónico. Formal, frío, profesional. Con efecto inmediato, a Lie ya no se le permite permanecer en mi apartamento. Cualquier negativa a desalojar resultará en acciones legales. He hablado con un abogado y presentaré una demanda si es necesario. Si tiene alguna pertenencia personal que desee recoger, puede hacerlo en un plazo de 48 horas bajo supervisión. No hubo respuesta, no durante horas. Luego, finalmente, una respuesta corta. Estás cometiendo un grave error. Es tu hermana. La familia debería ayudarse mutuamente. Si así es como pagas el amor, te compadezco. Sin disculpas, sin reconocer lo que habían hecho, solo culpa. Un clásico. Pero entonces llegó el giro que no vi venir. El viernes por la noche, tarde, recibí una llamada de la recepción del edificio. El conserje sonaba confundido. Oiga, señor Barnes, hay una pequeña situación en su unidad. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de situación? Bueno, su hermana y su madre están aquí discutiendo a gritos. La seguridad tuvo que subir. Están peleando por los muebles. Ni siquiera cogí mi chaqueta. Salí disparado. Para cuando llegué, había 3 personas en el pasillo fuera de mi apartamento. El administrador del edificio, un guardia de seguridad y mi madre, con los brazos agitándose, la voz alta, la cara roja. Lie estaba en la puerta sosteniendo el cojín de mi sofá como un escudo, gritando algo sobre que era medio suyo porque me ayudó a elegirlo en Craigslist. Estaban discutiendo literalmente por mi sofá, el sofá que Emma y yo retapizamos. El administrador se volvió hacia mí como si yo fuera el adulto en la sala. Señor, ¿puede explicar qué está pasando?
Tomé una respiración profunda y fue entonces cuando dije las palabras que desencadenarían toda la cadena de eventos. Este es mi apartamento. Ninguna de las dos vive aquí. Quiero que las saquen. El administrador levantó una ceja. ¿Estás seguro? Asentí. Y entonces, por primera vez en mi vida, vi cómo a mi madre, mi propia madre, la escoltaban fuera de mi casa. Y Lie me miró como si hubiera cometido traición. Pero no me sentí culpable. Ya no. Porque en ese momento, algo dentro de mí finalmente hizo clic. No era el fácil. Simplemente había terminado de jugar según sus reglas. Ojalá pudiera decirles que verlas salir fue un momento glorioso y empoderador, que me mantuve erguido con los brazos cruzados como en la escena final de una película. La banda sonora creciendo detrás de mí mientras finalmente se hacía justicia. Pero la verdad es que me derrumbé en el suelo en el segundo en que la puerta se cerró detrás de ellos. El cojín del sofá por el que Lie había estado discutiendo todavía estaba en el suelo. Su tela estirada donde lo había agarrado como un salvavidas. Un símbolo extraño de lo retorcido que se había vuelto todo. Ese sofá no era solo un mueble. Era un proyecto, un recuerdo, una metáfora. Y ahora parecía un trofeo de campo de batalla. Me senté allí, con los hombros encorvados, mirando la abolladura donde había estado su bolsa de lona. El leve olor de su spray corporal aún persistía, como el humo después de un incendio. Había ganado, técnicamente, pero no me sentía como si hubiera ganado. Me sentía destrozado. Los siguientes días fueron un borrón. Me tomé un tiempo libre del trabajo, no porque quisiera, sino porque no podía concentrarme. Mi teléfono permaneció en silencio, excepto por un par de mensajes de Marco preguntando cómo estaba. ¿Estás bien, tío? ¿Necesitas una cerveza o 10? No respondí de inmediato. No sabía cómo explicar que la persona que más me había herido no era una ex o un compañero de trabajo. Era mi madre, y que no era una herida limpia. Estaba en capas, era complicada, se había gestado durante años, como una costra que finalmente se arranca para revelar que nunca había sanado bien en primer lugar. Finalmente, supe de mi madre. Llamó 4 días después. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje fue corto. Sin saludo, sin disculpas, solo, espero que estés orgulloso de ti mismo. Lie se está quedando conmigo ahora. Está devastada. Has roto esta familia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no se iba a disculpar. Ni ahora, ni nunca. En su mente, yo era el villano por establecer límites, por negarme a sacrificar lo que había construido por el caos de otra persona. Y esa comprensión me rompió. Esa noche, me acosté en mi cama de verdad, finalmente, y miré el ventilador de techo que yo mismo había instalado, observando girar las aspas. Había hecho todo bien. Trabajé duro, me mantuve en silencio, no pedí mucho. Y aún así, no fue suficiente. Pensé en vender el apartamento. En serio, simplemente empacarlo todo y empezar de nuevo en otro lugar. Quizás una nueva ciudad, un nuevo trabajo, un nuevo número. Simplemente borrar todo el capítulo y fingir que nunca sucedió. Pero entonces algo me detuvo. Creo que fue la tabla del suelo cerca del baño. La que siempre crujía cuando la pisabas, sin importar cuán cuidadoso fueras, la que había planeado arreglar una docena de veces, pero que en secreto me gustaba, porque hacía que el lugar se sintiera real, vivido, mío. Me levanté, caminé hacia la cocina y preparé una cafetera a las 11:30 de la noche. Luego abrí mi portátil y hice una lista titulada Lo que todavía controlo. Tenía 2 elementos, mi tiempo, mi espacio. Eso es todo. Todo lo demás, la familia, las emociones, las relaciones, se sentía como un campo de minas. Pero esos seguían siendo míos. Así que empecé con lo que podía controlar. A la mañana siguiente, tiré todo lo que Lie había tocado. No en una purga dramática y furiosa, sino metódicamente, en silencio, como limpiando un grafiti. Su champú, sus envases de comida para llevar, las sudaderas viejas que dejó en el suelo, incluso las tazas de café que había traído de casa de mamá, desconchadas y desiguales. Luego pasé la semana siguiente reclamando el apartamento, no solo física, sino mentalmente.
Repinté la pared que ella había rozado al arrastrar su maleta. Verde bosque profundo, rico, limpio, mío. Pedí una manta nueva para reemplazar la que ella había manchado de vino. Reorganicé la estantería, compré una alfombra nueva y reemplacé todos los focos del lugar. Incluso compré uno de esos difusores de aroma e hice que todo el apartamento oliera a cedro y cítricos en lugar de a ansiedad y resentimiento. Poco a poco, respiración a respiración, comencé a respirar de nuevo. Marco vino un fin de semana con un paquete de 6 cervezas y una expresión de confusión. Este lugar se ve diferente, dijo, dejándose caer en el ahora impecable sofá. Lo es, dije. Él asintió lentamente, luego me miró de reojo. ¿Estás bien? Me encogí de hombros. Recuperándome. Me pasó una cerveza. Por si sirve de algo, esa es la historia más loca que he oído nunca. Todavía la estoy viviendo, murmuré. Sí, bueno, lo manejaste mejor de lo que yo lo habría hecho. Yo habría incendiado el lugar. Me reí, y se sintió real. La primera vez en mucho tiempo. Fue entonces cuando comenzó el cambio. No una gran explosión, solo pequeños cambios. Un sutil giro hacia la sanación. Empecé a volver al gimnasio. No porque quisiera abdominales o lo que fuera, sino porque necesitaba un lugar donde poner la rabia, la confusión, el dolor. Dejé de responder a las llamadas de mi madre. Al principio, se sentía como contener la respiración bajo el agua. Pero con el tiempo, se volvió más fácil, incluso liberador. Puse mi teléfono en modo no molestar todas las noches después de las 7. Dejé de revisar las redes sociales, comencé a escribir un diario en su lugar. Una noche, escribí, solía pensar que ser la mejor persona significaba mantener la paz. Ahora creo que significa proteger tu paz. Pegué eso en mi nevera. Finalmente, me inscribí en una clase local de carpintería. Totalmente al azar. Nunca había trabajado con madera más allá de algún ocasional desastre de IKEA, pero necesitaba algo táctil, algo que pudiera moldear con mis manos. Para la tercera semana, había hecho una pequeña mesa auxiliar con uniones de cola de Milano y una tapa de nogal. Estaba torcida, tambaleante, pero era mía. El instructor, un tipo mayor llamado Ron, me dio una palmada en la espalda y dijo, «Tienes buen ojo para esto». «Solo estoy aprendiendo», dije. «No lo estamos todos», sonrió. Mientras tanto, la vida fuera del apartamento seguía su curso. Surgieron oportunidades de ascenso en el trabajo. Aún no las acepté, pero sentí el impulso de nuevo. La ambición que había enterrado bajo el modo de supervivencia estaba despertando. Un viernes por la tarde, mi gerente me preguntó si consideraría ser mentor de un nuevo empleado. Dudé. Apenas me había mantenido a flote. ¿Cómo podría guiar a otra persona? Pero dije que sí. Se llamaba Grace, 22 años, recién salida de la universidad, llena de ideas y nervios. Verla hacer preguntas e iluminarse con cada pequeño éxito me recordó por qué había empezado este trabajo en primer lugar. «Eres muy paciente», dijo un día. Parpadeé. «¿Qué?» «Explicas las cosas como si realmente te importara si entiendo». Sonreí. Alguien hizo eso por mí una vez. No era cierto. Nadie lo había hecho realmente, pero quería ser esa persona para alguien más. Por esa época, Lie publicó una foto en Instagram de su nuevo estudio. La miré durante un minuto entero. Claramente era el sótano de mi madre decorado con algunas luces de cadena y un filtro. Su pie de foto decía, «A veces la vida te obliga a reconstruir». Y a veces eso es una bendición disfrazada. Ninguna mención a mí, ninguna disculpa, solo una versión curada de la verdad donde ella era el fénix y yo el fuego. No le di me gusta, no comenté, no dije una palabra porque había dejado de necesitar que ella reconociera lo que hizo. Me había quitado algo, sí, pero yo había recuperado algo para mí. Una noche, volví a casa de la clase y me quedé en la entrada de mi apartamento, solo mirando. La pared verde, la mesa nueva, el leve aroma a cedro y limón. Ya no se sentía como una zona de guerra. Se sentía como un hogar, el mío. Fue entonces cuando tomé la decisión.
Saqué mi portátil, abrí un documento en blanco y lo titulé El próximo movimiento. Y en la parte superior, escribí, buscar un abogado. Porque mientras yo había pasado los últimos meses sanando, ellos no se habían detenido. Me había enterado a través de un primo de que mi madre había estado diciendo a la gente que los había echado a la calle y les había robado el apartamento. Y Lie estaba solicitando un préstamo usando mi dirección como su historial de residencia. Fue entonces cuando supe que no había terminado. Todavía no. Pero esta vez, no estaba reaccionando desde un lugar de dolor. Esta vez, estaba planeando y estaba listo. Es extraño cómo llega la claridad. No como un trueno, sino como el amanecer a través de cortinas opacas. Lenta, sutil, implacable. Un minuto estás sentado en silencio tratando de olvidar lo que te hicieron. Al siguiente, te das cuenta de que olvidar no es justicia. Es solo silencio disfrazado. Y ya no me interesaba el silencio. Lie y mi madre habían cruzado una línea que nunca podría deshacerse. No solo violaron mi espacio. Armaron mi amabilidad, la convirtieron en una debilidad, la explotaron y esperaban que les diera las gracias por ello. Durante meses, había internalizado todo el asunto, tratando de encontrarle sentido, tratando de sanar. Pero sanar no significa fingir que no sucedió. Significa hacer algo al respecto. Así que hice lo único que debería haber hecho meses antes. Abrí un bloc de notas legal, escribí venganza en la parte superior, no en mayúsculas como un villano de película, solo en voz baja, subrayado, y comencé a trazar un plan. Sin gritos, sin drama, sin puentes quemados, solo consecuencias tranquilas, pacientes e innegables. El primer paso fue la investigación, y tenía mucha por hacer. Comencé investigando todo lo que pude encontrar sobre derechos de propiedad, leyes de ocupación y regulaciones sobre cambio de cerraduras. Marqué foros de propietarios, juntas de inquilinos y blogs legales de bienes raíces. Incluso consulté un subreddit donde la gente compartía historias sobre desalojar a parientes ocupas. No estaba solo en este tipo de traición. Resulta que hay todo un género de personas que han tenido que luchar por lo que ya es suyo. Cuanto más aprendía, más estratégico me volvía. Ya sabía que Lie había intentado usar mi dirección en una solicitud de préstamo. Uno de mis primos más jóvenes lo dejó escapar accidentalmente durante un chat grupal familiar, dijo algo como, oh, no sabía que vivían juntos de nuevo. Eso es lo que dijo la tía Carla. Eso abrió una caja de Pandora para la que no estaba preparado. Pero me alegré de que se hubiera abierto, porque ahora tenía pruebas. Verás, Lie nunca actualizó su dirección oficialmente cuando se mudó. Simplemente usó la mía. Probablemente pensó que no importaba. Pero usar la residencia de alguien sin permiso en un documento legal o financiero, esa es una línea que no se puede cruzar. Y yo iba a presionar sobre ella. Así que llamé a una abogada. No al amigo de un amigo que vi meses antes. Quería a alguien astuto, profesional, un bulldog con traje. La encontré a través de un laberinto de reseñas en línea. Se llamaba Jennifer Rhodes, de unos 40 años, directa como una flecha, con una lista de clientes llena de pequeños empresarios y disputas familiares insignificantes que se habían vuelto feas. Le envié un correo electrónico largo y detallado. Me llamó en 24 horas. Leí tu mensaje, dijo. Parece que tu hermana y tu madre van de copiloto en un coche que no les pertenece. Esa es una forma de verlo, respondí. Ella se rió entre dientes. ¿Quieres tierra quemada o una daga de terciopelo? Hice una pausa. Algo intermedio. No quiero destruirlas. Quiero que entiendan que cruzaron una línea y asegurarme de que no puedan volver a hacerlo. Puedo trabajar con eso, dijo. Nos reunimos en su oficina 2 días después. Se sentó frente a mí, hojeando capturas de pantalla impresas, mensajes de texto, documentos de la comunidad de propietarios y extractos bancarios que había organizado en una carpeta de 3 anillas. Nunca había estado más preparado para nada en mi vida. Cuando terminó, asintió una vez. Esto está limpio. Tienes la propiedad, el rastro documental, la intención. Diablos, incluso tienes la manipulación emocional por escrito. ¿Ese mensaje de voz de tu madre? Silbó. Eso es la prueba en un caso de acoso civil si quisieras.
Parpadeé. Ni siquiera había pensado en eso. Bueno, yo sí, dijo, cerrando la carpeta de golpe. Esto es lo que vamos a hacer. Y fue entonces cuando comenzó el plan. Empezamos con algo pequeño. Primero, Jennifer redactó una carta de cese y desistimiento dirigida a Lie. Firme, factual, sin emociones. Establecía que nunca fue una inquilina legal, que su uso de mi dirección en documentos financieros era una violación, que cualquier futura tergiversación resultaría en acciones legales inmediatas. Incluso incluía la exigencia de que retirara cualquier pertenencia personal que aún estuviera en las instalaciones en un plazo de 10 días hábiles o serían desechadas. La carta fue enviada por correo certificado y correo electrónico, y entregada en la dirección de mi madre. No supe nada durante una semana. Luego, un correo electrónico de Lie. Vaya, qué maduro, Trevor. Ni siquiera pudiste levantar el teléfono. ¿En serio me estás amenazando con un abogado ahora después de todo lo que he pasado? No respondí. Se lo reenvié a Jennifer. Ella sonrió. Perfecto. Manipulación emocional clásica. Lo usaremos si es necesario. Luego vino la segunda etapa, fraude de domicilio. Jennifer presentó una queja ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Luego presentamos un informe por escrito a la agencia de crédito que Lie había utilizado en su solicitud, respaldado con registros de propiedad y marcas de tiempo. No se trataba de que la arrestaran. Se trataba de impedir que me usara de nuevo. A continuación, me puse en contacto con la comunidad de propietarios de mi edificio y solicité formalmente que se bloqueara la entrada a cualquier invitado asociado con Lie o mi madre sin mi consentimiento por escrito. El administrador del edificio estuvo más que dispuesto a cooperar, especialmente una vez que les mostré el vídeo que la seguridad había grabado la noche del incidente del sofá. Ese vídeo, se me olvidó mencionarlo, solicité una copia y lo vi más de una vez. No eran solo discusiones. Era mi madre gritando sobre cómo yo le debía a Lie un lugar donde quedarse. Lie intentando desenchufar mi televisor mientras el guardia de seguridad le apartaba las manos. El puro sentimiento de derecho captado en cámara como un mal reality show. No lo publiqué en ningún sitio, pero lo guardé por si acaso. Luego vino la parte social. No iba a lanzar una campaña de desprestigio familiar, pero tampoco quería quedarme en silencio. Así que hice algo sutil. Hice una publicación, una sola foto de Instagram, la pared verde pintada de la sala de estar, mi nueva mesa auxiliar, una taza humeante encima. Con el pie de foto, reconstruir significa reclamar, ladrillo a ladrillo. Sin drama, sin nombres, pero todos sabían a qué me refería. Y eso, aparentemente, dolió, porque en 24 horas, recibí un mensaje de mi madre. Trevor, esa publicación fue mezquina e innecesaria. Nos estás haciendo quedar mal. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero, luego respondí, no necesito hacer que quedes mal. Lo hiciste tú sola. Ella no respondió, y no necesitaba que lo hiciera. Por esa época, comencé a reunir aliados, silenciosos. Primos que siempre habían susurrado sobre el favoritismo, pero nunca lo habían dicho en voz alta. Una amiga de la familia que admitió que había visto las grietas años atrás, pero no quería involucrarse. La gente empezó a contactarme. Oye, tío, no me di cuenta de que era tan grave. Siempre me pregunté por qué a Lie se le permitía tanto. Otro me dijo, mi madre dice que tu madre ha estado diciendo a todo el mundo que echaste a Lie sin previo aviso. ¿Es eso cierto? Y por primera vez, no me desvié. Dije la verdad. Sí, me robó la llave, se apoderó de mi casa, cambió las cerraduras. Mi madre la ayudó. Les di semanas para irse. Se negaron, así que tuve que escalar la situación. La gente se quedó en silencio después de eso, pero dejaron de llamarme el villano. Mientras tanto, Jennifer me ayudó a redactar una carta para mi compañía hipotecaria, asegurándose de que añadieran una alerta para evitar cualquier CEO firma o consulta bajo mi nombre. Añadimos una alerta de fraude a mi crédito. Bloqueé todo, porque esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de proteger lo que había construido. Y una vez que estuve seguro de que todas las puertas legales se les habían cerrado, esperé, porque sabía que algo se avecinaba, algo grande.
Y cuando llegara, estaría listo. No llegó todo de golpe. Eso es lo que pasa con las consecuencias reales. No suelen aparecer con una banda sonora dramática o un vídeo viral. Se cuelan como la niebla, silenciosas, inevitables. Comenzó con un golpe en mi puerta. Abrí y encontré a un mensajero sosteniendo un sobre con mi nombre pulcramente impreso en el frente. Dentro había una carta de Jennifer, mi abogada, con una nota grapada en la parte superior. Pensé que querrías una copia impresa de esto. Disfrútala. La carta en sí, una notificación oficial de una de las agencias de crédito confirmando que una dirección fraudulenta había sido eliminada de una solicitud de préstamo activa y que el solicitante había sido notificado. La redacción era seca, burocrática, pero el peso detrás de ella, esa fue la primera ficha de dominó. Unos días después, supe de mi prima Melissa. Es una de las pocas parientes en las que todavía confiaba. Inteligente, observadora, un poco demasiado callada en los eventos familiares. Me envió un mensaje que simplemente decía, le negaron el préstamo a Lie. Gran escena en casa de la tía Carla. Te está echando la culpa. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. No le quité nada. Simplemente dejé de dar. Porque eso es lo que siempre había sido, dar y dar y dar hasta que no me quedaba nada. No fue solo el préstamo tampoco. Aparentemente, Lie había estado planeando usar ese préstamo para iniciar algún tipo de negocio de bienestar. Una de esas cosas de boutique emergente que venden cristales y tés de hierbas carísimos en una tienda que ni siquiera había asegurado todavía. Ya había pedido inventario, se lo había dicho a sus amigos, había presumido de ello en sus redes sociales. Ahora, sin el préstamo, todo se desmoronó. Su Instagram se quedó en silencio durante 3 semanas, luego reapareció de repente con un nuevo pie de foto. Tomándome un descanso de la energía tóxica, protegiendo mi paz. Un clásico de Lie. Mientras tanto, recibí un correo electrónico de la junta de mi comunidad de propietarios. Uno de los residentes había presentado una queja de que 2 mujeres intentaban repetidamente entrar al edificio usando un código de acceso desconectado. Se les denegó la entrada cada vez gracias al bloqueo que había puesto. Pregunté si las imágenes de seguridad confirmaban quiénes eran. Respondieron con una imagen fija. Allí estaban, mi madre y Lie, de pie fuera de las puertas de entrada de cristal. Mi madre visiblemente furiosa mientras Lie miraba su teléfono como si el código simplemente tardara en cargar. Guardé la imagen, no por mezquindad, sino como prueba, porque sabía lo que vendría después. Efectivamente, una semana después, mi madre volvió a llamar. Después de semanas de silencio, después de meses de hacerme sentir culpable y de medias verdades, finalmente dejó un mensaje de voz que comenzaba con, tenemos que hablar. No es lo que piensas. Lie solo ha estado bajo mucha presión últimamente. No escuché el resto. Lo guardé, se lo reenvié a Jennifer, y luego bloqueé el número, porque ahora tenía todo por escrito y era hora de usarlo. Jennifer me ayudó a redactar un aviso legal formal, algo que nunca pensé que enviaría a mi propia familia. Incluía documentación de intentos de allanamiento, uso indebido de la dirección, ocupación ilegal previa y la negativa a desalojar cuando se les pidió. Citaba estatutos locales. Mencionaba posibles procedimientos de acoso civil. Era hermoso. Se lo enviamos tanto a Lie como a mi madre por correo certificado. Esta vez, el silencio fue inmediato. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin publicaciones de energía tóxica, solo silencio. Hasta que una mañana recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi dejé que saltara el buzón de voz hasta que el instinto me dijo que respondiera. Era mi tío, el hermano mayor de mi madre. No habíamos hablado en años. Trevor, dijo, sé que no hablamos mucho, pero solo quería decir que he estado observando todo esto y creo que hiciste lo correcto. No supe qué decir. Él continuó, hablé con tu madre. Está desconcertada, pero le dije sin rodeos que metió la pata. Tú construiste algo. Ella trató de regalarlo como si no importara. Hizo una pausa. Tú no eres el malo aquí. No dejes que te haga sentir como si lo fueras. Y así, de repente, el aire cambió. Había pasado tanto tiempo sintiéndome como el villano de la historia de otra persona.
Pero ahora, veía la verdad. Nunca fui el villano. Simplemente dejé de interpretar el papel de la víctima. Ese fin de semana, Marco vino de nuevo. Nos sentamos en el sofá, mi sofá, comiendo pizza y viendo una película de terror terrible en Netflix. A mitad de la película, me dio un codazo. Pareces más ligero, dijo. Lo estoy, respondí. Porque lo estaba. El apartamento finalmente se sentía mío de nuevo. No solo las paredes y los muebles, sino el espacio, la energía, la libertad. No más dudar de cada paso. No más preguntarme qué encontraría al volver a casa. No más sentirme como un invitado en mi propia vida. Solo paz. Una semana después, recibí una carta por correo, escrita a mano. Sin remitente. Era de Lie. Casi no la abrí, pero la curiosidad pudo más. Decía, supongo que conseguiste lo que querías. He vuelto a casa de mamá por ahora. Apenas me habla. Todo el mundo piensa que soy una especie de parásito ahora. Gracias por eso. No espero que me perdones, pero pensé que deberías saber que realmente me heriste. Sé que metí la pata. Pero no pensé que lanzarías un ataque nuclear contra tu propia familia. De todos modos, espero que tu preciado apartamento valga la pena. La leí 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la metí en un cajón. No porque planeara guardarla, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Sus palabras ya no podían torcer la verdad. La verdad era que sí conseguí lo que quería. Recuperé mi casa. Recuperé mi paz. Y lo más importante, me recuperé a mí mismo. La versión de mí que no necesitaba disculparse por establecer límites, que no se sentía culpable por decir que no, que finalmente entendió que la familia no significa sacrificar tu cordura para que otra persona pueda evitar madurar. En los meses que siguieron, seguí construyendo. El apartamento se convirtió en una especie de refugio. Los amigos venían y decían cosas como, tío, este lugar simplemente se siente bien. Y yo sonreía, sabiendo exactamente por qué. Empecé a enseñar a Grace, mi aprendiz en el trabajo, cosas más avanzadas. La ascendieron, me llamó su hermano mayor profesional. Eso se me quedó grabado. Y Jennifer, me envió una tarjeta de Navidad que decía, para mi cliente favorito, que derribó un imperio familiar con recibos y elegancia. Me reía a carcajadas porque sí, un poco se sintió así. Finalmente, volví a ver a mi madre en un evento familiar, la boda de un primo. Parecía mayor, cansada, desgastada por el peso de su propia negación. Nuestras miradas se cruzaron una vez al otro lado de la sala. Ella apartó la mirada primero. No me acerqué a ella. No lo necesitaba. Ya no tenía nada que demostrar, porque al final, la venganza no se trataba de arruinarla a ella. Se trataba de eliminarla de mi espacio, de mi control, del dominio que solía tener sobre mi autoestima. Y las consecuencias. No fueron ruidosas. No fueron desordenadas. Fueron simplemente definitivas. Una ruptura limpia, una puerta cerrada con llave y una llave nueva. Una que solo encaja en mi mano ahora. Porque esta vez me aseguré muy bien de que no hubiera copias.